Ya. Buenas tardes con todos, chicos. Les agradecemos mucho ser parte de este proyecto sobre el síndrome de muerte súbita. El día de hoy tenemos al doctor Gustavo Vladimir Vélez y a la obstetra Isida Ferreiros, quienes nos van a abordar los temas principales a conocer sobre los síndrome de muerte súbita del lactante. Espero que esta charla sea de agrado para todos ustedes, que todos tomen lápiz y papel y apunten los temas más importantes que sé que les servirán en un futuro. Entonces, con esto damos de inicio al doctor Gustavo Vladimir Vélez. Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar ante ustedes. Es un honor dirigirme ante los estudiantes y sobre todo en un tema muy poco profundizado y muy poco desmenuzado por el aspecto que primero es muy poco frecuente y segundo por el dolor que implica es que esto ocurra ante la familia, ¿no? El síndrome de muerte súbita del lactante. Vamos por el concepto. La muerte súbita del lactante siempre se da en menor de 1 año de edad. Ocurre siempre durante el sueño y permanece sin explicación después de una minuciosa investigación post-mortem que incluye la práctica de la autopsia, el examen en el lugar del fallecimiento y la revisión de la historia clínica. Es muy importante este concepto porque de aquí vamos a partir. Hay aspectos muy característicos del mismo. Por lo general siempre se da en menores de 1 año. El rango es de 2 a 6 meses por lo general. Es muchísimo más frecuente en pacientes prematuros, de bajo peso al nacer, eh, con historial clínico de embarazos múltiples, una existencia familiar de apnea y sobre todo en varones. Dormir boca abajo, temperaturas muy elevadas o muy bajas aumentan la frecuencia de este síndrome, los colchones blandos y el tabaquismo y el alcohol de en los padres. Estudios recientes indican que podría existir mutaciones de genes involucrados en el transporte de calcio a nivel cardíaco. Posiblemente podríamos identificarlo por parte de una necropsia molecular. Ya con esto estamos comentando que necesitamos un equipo multidisciplinario para poder identificar este síndrome. El síndrome tiene una variante bastante interesante. El equipo multidisciplinario debe estar formado por el equipo forense, un patólogo, un cardiólogo, un genetista, un microbiólogo, investigadores básicos para que estén en el lugar del hecho y especialistas en metabolopatías. Se entiende que a través de esta hipótesis, existe un factor de triple riesgo. Para que se dé síndrome de muerte súbita del lactante deben existir 3 variables inalienables. Un niño vulnerable, un periodo crítico del desarrollo y un factor externo de estrés. El conocimiento adquirido en estos últimos años, la hipótesis de que los bebés mueren por anormalidades al nacer, toma fuerza, ya que las últimas investigaciones han dilucidado ciertos detalles. Antes se denominaba que el síndrome de muerte súbita del lactante era inexplicable, pero con este equipo de trabajo, sobre todo la Universidad de España está bastante adelantada en este aspecto, han logrado dilucidar que el 47% de este diagnóstico, de esta muerte súbita, han tenido una base genética, cardiovascular o metabólica. Por eso es que el diagnóstico también se lo puede diferenciar. Eso les voy a comentar más adelante porque hay una base legal para eso. Importante saber cómo actúa el sistema serotoninérgico, con una muy aplicable función en la respiración, en la sensibilidad al dióxido de carbono, en la temperatura corporal y en la presión arterial. Cuando los niños duermen boca abajo,
o tienen mucha ropa encima o en el rostro, vuelven a respirar el mismo CO2 exhalado. En lactantes con anomalías en el sistema de producción y utilización de la serotonina, estos reflejos respiratorios se ven bastante afectados y bastante disminuidos. El gen 5-HTT es el causante de esta alteración gravísima. Si este gen se le suma que se trataría de un niño prematuro, de un niño cuya, cuya ropa está encima del rostro, que existe mucho CO2 a su alrededor, podría desembocar en una muerte súbita. O sea, y esto da lugar a los siguientes pasos fisiológicos. ¿Cuáles son los 5 pasos del fallo respiratorio que conducen a la muerte? Asfixia o hipoperfusión cerebral. Luego hay un fallo al despertar. Este niño permanece en un sueño profundo. Son bastante silenciosos en ese aspecto. Cursan a un coma hipoxémico que desemboca en una bradicardia y luego de esto hay un fallo de la autorresucitación y desemboca en la muerte del nene. Esa es la primera hipótesis de bastante fuerza. Sabemos que la génesis del síndrome de muerte súbita del lactante aún está en debate, pero hay varias hipótesis que toman bastante fuerza, como son justamente las cardiopatías, las canalopatías cardíacas. El gen alterado aquí es el SCN5A, que causa las taquiarritmias malignas. Estas taquiarritmias pueden verse alteradas conforme el niño tiene un estrés externo. Por ejemplo, el hambre, la hipertermia, un dolor, el dolor en sí, y una obstrucción de las vías respiratorias altas podrían exacerbar estas taquiarritmias malignas, ¿ya? Y desembocar en una muerte súbita. Las metabolopatías, por supuesto. Aquí se ha hallado en el gen MACD. Todos estos genes que les estoy mencionando son características del cromosoma X. Por eso es que la gran mayoría de los casos de muerte súbita es en varones. Metabolopatías. Aquí tenemos un déficit intrínseco de la acetilcolina A deshidrogenasa, que es, que es el gen que codifica las proteínas claves para las corrientes eléctricas cardíacas. Por ejemplo, en un sueño profundo, un déficit de acetilcolina podría desembocar en una muerte súbita, y esto está documentado. Ahora, es importante establecer que estos pacientes, estos nenes que nacen con estos defectos, podrían asociarse factores de riesgo. La etnia, el color, los nenes de raza blanca son los más afectados. Como les comentaba, la mayoría de estas afectaciones son mutaciones ligadas al cromosoma X, por eso el género masculino es el más agredido. También hay tipos de influencias. Por ejemplo, en la influencia prenatal, o sea, factores que predisponen a que esto ocurra. Una madre fumadora durante el embarazo, un control prenatal inadecuado y, en términos de nuestra sociedad, abuso de heroína, cocaína, obtención de sangre para hemocultivos, de suero para microbiología, de sangre cardíaca en los niños más pequeños para hemocultivo bacteriano y análisis moleculares y toxicológicos, hisopado tráqueo bronquial, aspiración bronquial para cultivos asimismo virales y bacterianos, análisis moleculares microbiológicos del miocardio. En la parte abdominal, pues el hígado y el vaso también merecen ese estudio de microbiología, análisis de la orina exhaustivos, de riñón, microbiología, contenido gástrico, bilis y heces. En la parte craneal, pues el líquido cefalorraquídeo también es digno de estudio para bacteriología y virología, y del humor vítreo. Claro que todos estos análisis
son bastante costosos y por lo general se da en el primer mundo. Bien, de aquí pues pasamos a las recomendaciones generales. Es muy importante que el pediatra, que el médico abarque a ese papá y a esta mamá que acuden a la consulta, que sean conscientes que esto existe y que se puede evitar en gran medida. Siempre el nene debe dormir boca arriba, eso ya está escrito sobre piedra. Hay todavía cierta cultura, sobre todo en las partes rurales, que no, que el niño tiene que vomitar boca abajo, tenemos que sacarle los gases boca abajo. Tenemos que educar, perfilar bien a estos padres. Evitar el sobrecalentamiento, no abrigar en exceso. Tenemos la costumbre de envolverlo, sobre todo en las partes de la sierra y la costa mismo. Los envuelven en sábanas los niños, les amarran las piernas. Entonces, todo esto puede desembocar en una muerte súbita por múltiples situaciones. Siempre usar un colchón firme en los chicos. Nunca esos colchoncitos blandos, que ahora están muy de moda y bastante marketeados. ¿Sí? Mucho ojo. El niño siempre debe dormir en su propia cuna, pero en la misma habitación de los padres, por lo menos hasta los 6 meses. El uso del chupete, como les comentaba, obliga a que el niño siempre esté boca arriba. Es un gran tip. Evitar el tabaco. Sobremanera, evitar el tabaco y cualquier tipo de droga, ¿sí? Dentro o fuera de la habitación. Y sobre todo, pues, dar a conocer todos estos detalles al padre y a la madre a tiempo. Saber cómo puede darse este síndrome de muerte súbita y cuáles son sus tareas para evitarlo. El médico está obligado a abogar por un sueño seguro. Poco frecuente por fortuna y también lo felicito, es un tema poco desmenuzado realmente y con todavía muchas dudas en el aspecto clínico y científico. El síndrome de muerte súbita se define como síndrome de muerte súbita del lactante al niño menor de 1 año de edad, a la muerte que ocurre en un niño menor de 1 año de edad durante el sueño y que permanece sin explicación después de una minuciosa investigación post-mortem, que incluye la práctica de autopsia, exámenes de ley del lugar del fallecimiento y revisión estricta de la historia clínica. Es importante comentarles que en menores de 6 meses está el 85% de los casos, de estos más del 50% entre los 2 y los 4 meses. Hay factores que favorecen esta parte, factores que favorecen el síndrome de muerte súbita, como es la prematurez. Ahí dejé poner la cámara, discúlpenme. Hay factores que favorecen esta parte, como es la prematurez, el bajo peso al nacer, el embarazo múltiple, sobre todo embarazos gemelares, y existencia de familiares que hayan tenido esta patología, que probablemente existe una afectación genética, y en varones, y en pacientes de raza blanca. Prácticas de riesgo que pueden desembocar en este síndrome es dormir boca abajo, temperaturas muy elevadas en el dormitorio donde descansa el niño, colchones blandos y el tabaquismo ha tomado un apogeo bastante fuerte. Estudios recientes, en algunos casos que ya han sido diagnosticados como síndrome de muerte súbita del lactante, al hacer el estudio exhaustivo de los mismos, se ha logrado especificar que existieron mutaciones de los genes involucrados en el transporte de calcio a nivel cardíaco. Es posible identificarlos por necropsia molecular.
También hay que saber que para determinar una muerte súbita, esta debe ser natural, inesperada y rápida. Bien, eso como concepto general es Muchas importante. gracias. Eh, Tenemos algunas preguntas que quieren hacerle los participantes. Entonces, tal vez podemos proseguir con eso. Claro, claro, encantado. Sí, sí, por supuesto. Ok. am, Nos mencionan que en un niño que aparentemente estaba sano y cuyos padres igual que podrían generar, que podría generar que sufriera una muerte súbita, tal vez si es que no es nada genético. Bien, es importantísima esa parte poderla desmenuzar, ya que la mayoría de los autores reconocen una etiología multifactorial realmente. En los últimos estudios, la Universidad Española está muy adelantada en esto. Se dice que el sistema serotoninérgico tiene una afectación genética. De hecho, el gen 5-HTT es el que está afectado, es el que se encarga de la función de la respiración, sensibilidad al dióxido de carbono y temperatura corporal y presión arterial. Cuando estos niños duermen, por ejemplo, boca abajo o tienen tapado el rostro, es decir, hay un estrés externo, vuelven a respirar el mismo CO2 exhalado. Estos lactantes, con anomalías en el sistema de producción y utilización de la serotonina, sus reflejos respiratorios se ven muy afectados y disminuidos. Eso pues provoca que entren en un coma hipoxémico, ¿no? Esto da lugar a lo que fisiopatológicamente mencionaríamos los 5 pasos del fallo respiratorio de estos chicos. Estos chicos van a pasar por estos 5 pasos para desembocar en la muerte. La asfixia neonatal, el fallo al despertar. La asfixia conlleva una hipoperfusión cerebral. Eso pues lo lleva a un coma hipoxémico y por ende a una bradicardia. Y esto no les permite autorresucitarse, o sea, fallo en la autorresucitación y la muerte de los chicos. Con respecto a su pregunta, es súper importante puntualizar que hoy por hoy el término síndrome de muerte súbita del lactante per se ya es un diagnóstico por exclusión, pero sabemos que el 47% de estos casos que han sido sometidos a una investigación exhaustiva por el equipo de sus especialistas, el patólogo, el cardiólogo, el forense, el investigador en el lugar del caso, el especialista en metabolopatías, el genetista, se han logrado identificar que existen fallos en el cromosoma X, sobre todo, que han dado lugar a esta deplexión de sus funciones vitales, desembocando en la muerte del paciente. Entonces, por eso se ha propuesto en los últimos artículos el sufijo SUIF, es decir, muerte súbita e inesperada del lactante. Es decir, esta es la nueva terminología que se está utilizando. Y esta terminología, muerte súbita e inesperada del lactante, ya per se da lugar a una investigación clínico-legal. Muchas gracias. Está súper claro. Otra pregunta. ¿Cuándo deja de haber riesgo de muerte súbita del lactante? Estadísticamente hablando, sería posterior al año de edad, ¿sí? Donde ya sus órganos y sistemas tienen la fortaleza necesaria para no deplexionar ante factores externos. Sabemos que para que exista una muerte súbita
debe existir un organismo vulnerable, que alguna de sus herramientas vitales esté en déficit, que puede ser una metabolopatía, una, una falla de la canalización eléctrica cardiovascular, una falla genética o infecciones que no hayan podido ser pesquisadas. Estos organismos inmaduros claudican por lo general entre los 2 y los 4 meses. Es donde existe entre el 50 y el 65% de los casos. El 85% de los casos es hasta los 6 meses. Entonces creo yo que si nos basamos en las estadísticas, técnicamente sería a partir del año de edad. Por eso es que el colecho se lo sugiere hasta los 6 meses de edad, donde aparentemente ya existe un rango de menos riesgo. Sí, igual me mencionaba que el colecho se debería hacer en la misma habitación, pero en una cuna aparte, de lo que me acuerdo. Una pregunta que nos mencionan, nos dicen que tuvieron problemas para escuchar la parte donde explicaba lo de la acetilcolina. Claro, sí, sí, por supuesto, es importante. Sabemos que aún la génesis del síndrome de muerte súbita tiene muchas hipótesis, está en esa variante científica. ¿Ya? La acetilcolina, quiero encontrar el gen específico, darle la respuesta específica a la compañera, un segundito. Esto está basado en las canalopatías cardíacas. La acetilcolina es la que resguarda, es el gen por la cual su depleción va a causar taquiarritmias malignas. ¿Ya? Estas taquiarritmias malignas pueden verse exacerbadas ya cuando al paciente lo etiquetamos como con un gen afectado. ¿Cuál es este? El SCN5A. Este es el gen afectado. Quiere decir que es un organismo que ya va susceptible a cualquier cambio ambiental. Si esto se suma a un estrés externo, como puede ser el hambre, la hipertermia o una simple obstrucción de las vías respiratorias altas, estas taquiarritmias malignas pueden hacer claudicar el miocardio y desembocar en una muerte súbita. Ahora, en las metabolopatías, la acetilcolina también es uno de los genes que codifican las proteínas que generan las corrientes eléctricas. Cuando hay una depleción de la acetilcolina, ante un sueño profundo, el paciente puede llegar a ese coma hipoxémico y tener lo que denominamos la muerte sutil, la muerte súbita del lactante. Ok, otra pregunta es que si hay alguna recomendación para evitar la muerte súbita por agentes externos. Y claro, es importantísimo establecer que los médicos nos convertimos estamos obligados a indicarle al papá o la mamá todos estos detalles, incluso desde el ginecólogo, el médico familiar, en la rural, el médico general, está obligado a hacerle saber, a hacerle entender al padre que existe este síndrome. ¿Ya? Si bien es cierto, no es tan frecuente, ¿no? 1 de 1000, pero puede darse y puede evitarse en gran medida. El colecho en la misma habitación, no en la misma cama. 2, el estudio lo han hecho los gringos, ¿no? Solo colocando al paciente boca arriba disminuyó el 50% de las muertes súbitas.
Y allí entra el detalle de lo que ahora está en boga, el uso del chupón. Es decir, al niño se le era muy difícil utilizar el chupón boca abajo, lo que preferiría él estar boca arriba, ¿sí? Entonces, lo que con eso pues le introducimos el hábito de estar boca arriba, que es la posición más segura. Los depresores del sistema nervioso, el tabaco y el alcohol, evitar fumar o ingerir bebidas alcohólicas en la misma habitación o en la misma casa del niño. Sabemos que los niños de bajo peso son los más susceptibles. ¿Sí? Entonces, pueden existir infecciones que no son pesquisadas en su momento y pueden desembocar en una muerte súbita. Entonces, las vacunas y el contacto certero con el médico o el pediatra de confianza es lo adecuado. Ya, se nos menciona que se debe poner al niño boca arriba, pero entonces, ¿cómo se evitaría que se dé la plagiocefalia posicional? Este síndrome de que el niño tenga cabeza plana, porque claro, existe el miedo de que, ok, pongámoslo boca arriba para que así no se nos ahogue, pero ¿cómo evitamos también lo otro? Claro. Bueno, sabemos que la plagiocefalia se da porque el niño tiene el tejido blando, ¿no? Las placas que cubren el cerebro aún son blandas, gelatinosas. Sabemos que el cerebro va a coordinar esta expansión en radio, aún a pesar de la posición en la que durmió el niño inicialmente. Entonces simplemente son cambios posturales. El niño está siempre boca arriba, eso sine qua non, ¿sí? Tratamos de colocarlo en girando su cabecita al lado contralateral, ¿ya? El niño, porque no tiene aún el tono muscular adecuado, él será susceptible a estos cambios, ¿sí? Entonces, eso se resuelve solo con cambios posturales. Hay muchos mitos detrás de ese tema, ¿no? Medias, vendajes, cascos, no. Eso simplemente viendo al paciente, pesquisándolo desde el primer momento, en la inspección general del paciente, el médico, el pediatra, el médico rural es el encargado de pesquisar. No, aquí hay una asimetría, entonces tenemos que cambiar de posición y educar al padre de familia. En una forma de educar al padre de familia, ¿cómo usted le diría tal vez a un padre de familia cómo debe verse la cuna de un bebé? Es decir, aquí tenemos la cuna, qué debe haber aquí y qué no debe haber en la cuna? ¿Y cómo se le debe vestir al bebé tal vez para dormir? Correctísimo. No, en la cuna, de entrada, no debe existir nada. Nada que no sea el niño y su vestimenta, y si queremos, su sábana. No debe existir juguetes, no debe existir almohadas, importantísimo. No deben existir peluches, ¿sí? No debe existir ropa de papá o mamá, porque existía la creencia de que el niño va a dormir con mayor facilidad cuando ponemos ropa de papá y mamá. Tiene algo de cierto aquello, porque el niño sabe ya reconocer el olor de papá o mamá, ¿no? Pero no es necesario colocar ropa a su alrededor, porque sabemos, o sábanas muy extensas que puedan cubrir todo el cuerpito del niño. El niño es ávido a voltearse, el niño es ávido a, con sus manitos, pues colocar la ropa en el rostro. Esto provocará una reinhalación de CO2, lo que profundizaría el sueño. Y si ese niño, esto no ocurre en todos los niños, si ese niño tuviera una metabolopatía o un déficit de acetilcolina o un déficit de serotonina, podría desembocar
en una muerte súbita del lactante. O sea, debe haber un organismo susceptible para que esto ocurra. No es en todos los niños. Eso es importante destacar. Ya. Hablando un poco sobre madres adolescentes, como bien sabemos, bueno, existen muchas de estas madres adolescentes que terminan siendo madres solteras o incluso madres solteras sin ser adolescentes, que claro, este es un factor de riesgo también, ya que al estar solas o no estar bien preparadas o no tener como un grado de madurez suficiente al hecho de que llegue un bebé a su vida, ¿cómo podemos educar a estas madres para evitar esto? Bien, de hecho, el embarazo adolescente está dentro de los factores de riesgo, justamente. El no tener un embarazo controlado también está entre los factores de riesgo. El tener una alimentación solo con fórmulas maternizadas está entre los factores de riesgo. Entonces, eh, esto sobre todo en las partes rurales, hay que captar al paciente. O sea, si estamos en el centro de salud, tenemos que ir al campo, a su hogar, saber dónde lo alimentan, dónde duerme y educar, porque no solamente es el cuidado de mamá y papá, sino es el lugar donde se encuentra el niño. Saber si tiene las garantías para un sueño correcto, ¿ya? Un sueño saludable. Entonces, esta información no debe dársela ya cuando nace el niño. Incluso, echémosle la tinta al ginecólogo también. Hacerle saber que existe este síndrome para que tengan esa empatía, para que tengan ese bichito de, de saber que, que su niño podría estar en riesgo, pero que podemos saldar esta estadística ya solo con estos pequeños tips que estamos comentando. Incluso para las mamitas que están aquí, es muy importante. En estos temas no se habla mucho, realmente los felicito, porque no he visto una charla de este tipo realmente, ni siquiera buscando en YouTube una u otra charla, pero realmente es poco desmenuzado. Tal vez porque es poco frecuente, pero no menos importante. Listo, doctor. Bueno, ahora los participantes queremos ver si han captado, si han entendido todo este tema. Entonces queremos hacer una pequeña dinámica con todos. El doctor Vladimir, va a darles unas preguntas sobre algo sencillo de lo que él ha dado en la ponencia. Y los participantes o el participante que no quiero que prendan todos el micrófono a la vez, simplemente escogen la opción señalar, levantar la mano, pueden participar, pueden contestar y la respuesta correcta obviamente será exonerado del post-test que se va a dar después de la charla. Entonces, doctor, nos gustaría que usted nos haga unas preguntas a los participantes. Una pregunta puede ser algo sencillo, algo básico de lo que usted ha explicado. Correcto. ¿Cuál es la edad pico, tope del síndrome de muerte súbita del lactante? Ya, tenemos a Reinaldo Cortés. Él levantó la mano primero. Buenas ¿Puedes tardes, doctor. abrir tu micrófono y hablar? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, claro. Buenas tardes, doctor. Usted indicaba que la frecuencia, había un 85% de frecuencia en pacientes menores de 6 meses, pero que el pico era entre 2 y 4 meses. Excelente. La respuesta. Gracias. Muy bien. Perfecto. Listo. Tenemos, a ver, otra pregunta, doctor, ¿podemos hacer? Claro. ¿Cuál es el cromosoma que se ve mayormente de súbita del lactante? Tenemos Emilia Cortés Arellano, que levantó primero la mano. Sí, Doc. Sí se escucha. Buenas tardes. Sí. Sí, Doc. Ya, es el cromosoma X. Perfecto.
Excelente, Muy por eso el varón es el más afectado. ¿Ya? Ya, ahora sí bajen la mano, chicos, porque si no me confundo. Listo, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer 2 preguntas más para los participantes. Tal vez alguno que nos pueda indicar 3 factores de riesgo que recuerden sobre el síndrome, bueno, la muerte súbita del lactante. Dome Realpe. Sí, ay, ¿me escuchan? Sí. Sí. Uno de algunos factores eran los niños prematuros, que tengan bajo peso al nacer, recostarlos boca abajo para que lleguen a dormir. Y en caso de las cunas son los colchones muy blandos o que se encuentren en temperaturas elevadas. Y uno que mencionó el doctor, que era el tabaquismo también. Listo. Doctor, ¿desea hacer alguna otra pregunta? Tal vez me interesa saber sobre todo cómo abarcarían, porque me pareció muy interesante la pregunta que realizaron, cómo se abarca a una adolescente. Es una de las principales causas no solo del síndrome de muerte súbita, sino también de múltiples factores, anemia, desnutrición. ¿Cómo se la abarcaría o qué protocolo utilizan? Me es muy puntual, porque con eso nos topamos todos en el internado, en la rural, totalmente. Entonces es importantísimo perfilar esa parte, porque de allí se pesquisan este tipo de factores de riesgo. Les devuelvo la pregunta prácticamente. ¿Algún chico que quiera contestar? La pregunta es, bueno, más para los que somos estudiantes de medicina en un futuro, ¿cómo nosotros abarcaríamos, cómo trataríamos o ayudaríamos a una madre adolescente frente a este problema, frente a este síndrome? ¿Cómo la aconsejaríamos, podemos decir? ¿Cómo la prepararíamos para saber cómo cuidar al bebé, cómo hacer todo? ¿Qué recomendaciones le podrían dar ustedes? Natalie Nicolalde. Buenas tardes con todos. En este caso yo creo que podríamos hacer, como dijo el doctor mismo mencionó, educar a la madre, tanto en la forma como debe hacerle dormir al niño, que no debe ponerle con ropa, que no debe ponerle con almohadas, que en la cuna, o sea, debe estar solo el niño con la vestimenta que lleva, que la colcha que puede estar cubierto el niño, que no le cubra, o sea, que no sea demasiado grande para que el niño pueda coger y envolverse con eso. Y más que nada, o sea, darle un seguimiento. Yo creo que el ser madre adolescente, o sea, se podría trabajar en conjunto con demás ámbitos en lo que es salud primaria, entonces para irle controlando y más que nada dándole indicaciones para que la mamá no pase por la pérdida de su bebé. Sí, creo que acotando un poco a lo que dice Natalie, gracias por tu respuesta. Creo que es muy importante y un poco el objetivo de esta charla que acabamos de tener es trabajar en la prevención, en la promoción y prevención para que esto no suceda. O sea, no debemos que alguien ya tenga miedo que suceda porque le pasó a la amiga, sino ya que la gente sepa que esto sucede para que puedan evitarlo. Entonces creo que es muy importante cuando viene una mamá o alguien que está embarazado, decirle que debe tener sus 5 controles prenatales, hacerse todos sus ecos en las semanas que son, los ecos cromosómicos, los anatómicos, todos se lo deben realizar. Creo que esto es muy importante porque ahí es donde empieza
todos los factores de riesgo que pueda tener después. Si una madre no tiene sus controles, probablemente es una madre que no se ha cuidado, es una madre que no podemos tener al alcance de poderle decir no deberías fumar, no debes tomar alcohol, no drogas, tal vez que si no ha tomado el ácido fólico hasta la semana 12 y después el hierro, creo que todo eso es muy importante y empieza con el decirle, debes ir a tus 5 controles prenatales, no debes hacer esto o lo otro. Tal vez, no sé, buscar unas plantillas o una imagen de mostrarle cómo debe lucir una cuna para que ella sepa qué no debe poner, qué debe poner, que mi hijo se va a morir de frío o se va a resfriar o le va a dar neumonía por esto, por lo otro. Eso no va a pasar si le pones una ropa abrigada. No necesita el niño 1000 sábanas, no necesita un peluche como por sentirse acompañado, que le haga música, no lo necesita, no necesita una almohada, no necesita una cama linda, necesita, a diferencia de eso, una cama segura. Entonces creo que eso sería un poco cómo trabajaríamos en la prevención y promoción en cuanto a este caso. Sí. Entonces, chicos, ¿alguno de ustedes tiene otra pregunta? ¿Desea acotar algo? ¿Desea preguntar algo al doctor? No. Bueno, chicos, a ver, aquí sí hay una pregunta. Dome, ¿puedes hablar? Buenas tardes, doctor. Yo tendré una consulta. En mi caso, yo estoy estudiando educación inicial, entonces también entramos a una fase que es maternidad. En esta maternidad estamos a cargo a partir de bebés de 3 meses. ¿Qué recomendaciones nos podría dar para tener más cuidado en esto y no recaer en algún problema o una lamentable situación como este síndrome? Gracias. Gracias por tu pregunta, Dome. Yo creo que mientras más información tenga un padre o una madre, más preocupados van a estar. No se trata de causar ansiedad, pero sí demostrarle que este síndrome existe, que no es frecuente, pero que puede darse en cualquier momento, podría darse a cualquier niño. Entonces es muy importante que utilicemos todos los medios posibles para llegar a ese padre o a esa madre. Depende mucho los factores que rodeen a ese padre, a esa madre, cuál es la escuela que ha tenido, si es una madre adolescente o no. O sea, ahí viene ya la parte médica, cómo abarcamos, cómo llegamos a ese padre o a esa madre. Pero la información desde antes existía, no sé si existe, en los subcentros existía la información previo al embarazo. Previo al embarazo, y las mamitas sabían qué hacer. Ahora, con el ginecólogo, hacíamos un gran equipo porque se formaban, pues, charlas magistrales en los subcentros, era fantástico. Las mamitas se iban muy contentas. Había muchas preguntas, creo que esto se debería en algún momento retomar. Y bueno, aprovechar los medios digitales, esto me parece fabuloso de parte de ustedes. Solo estos tips, créanme, solo estos tips que hemos conversado podrían salvar una vida, fácilmente, fácilmente. Entonces, darle toda la información. En ese tópico, darle toda la información, ya nos podríamos quedar 3 días conversando realmente. Pero mientras más información tenga un papá o una mamá, más va a ser el empoderamiento que va a tener para su bebito. Yo les agradezco muchísimo la invitación, realmente me estoy muy honrado que me hayan tomado en cuenta. Un saludo especial a Camila que me contactó y a las órdenes para cualquier duda que ustedes tengan. Realmente tuve la oportunidad creo que eso es de la UTLA, ¿no? La UTLA, sí. Yo, ahí está fantástico. Ustedes tienen creo que es la universidad mejor dotada del país. Fuimos por una farmacéutica a hacer el curso allí y pude conocer las clínicas de estudios que tienen. Es fantástico, realmente los felicito, van por excelente camino y bueno,
no me queda más que agradecerles por la invitación. Me siento bastante honrado y espero haber saldado la gran mayoría de las dudas. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias, doctor, a usted Muchas por haber gracias. participado. Y si es que los participantes tienen alguna duda igual con el doctor, creo que pueden buscarlo en Instagram. Está como doctor Vladimir Vélez Pazmiño. Si que quieren ahí consultarle algo, está dispuesto a responder. Y creo que eso sería todo por el día de hoy. Tuvimos un problema con la otra doctora, pero bueno, en realidad abarcamos todos los temas que ella iba a exponer. Y no se olviden, por favor, de no salirse del link de WhatsApp, que estamos todos ahí porque ahí vamos a mandar el post-test. Creo que eso sería todo. Las personas que respondieron bien, por favor, les pedimos que sí llenen el post-test, pero que no hagan como las preguntas, porque hay otro cuestionario que es como para saber qué tal les pareció, pero no llenen como el examen o el post-it, por favor, porque ustedes ya tendrían 10 y tendrían certificado. A las demás personas sí les pedimos que llenen y que si es que tienen alguna duda, se contacten con nosotros, por favor. Creo que eso sería todo y muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nos disculpamos nuevamente por todos los problemas. Agradecemos a los que están aquí y en verdad esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias, doctor, igual por resolver todas nuestras dudas. Con todo gusto. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, doctor, y gracias, chicos, por su participación. Esperamos contar con ustedes en próximos proyectos.